Gastar protos en resina, tirar multis de respeto o tirar el banner de armas siendo free to play, o incluso utilizar autoclickers, mods que os enseñen los cofres del juego, o incluso servers privados, incluso mucho más allá, subir a este personaje súper liqueado o enseñar personajes que todavía no están en el juego oficial como leaks en vídeos. Todo lo que os decimos los creadores que no hagáis. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante y es mejor que, por ejemplo, a los niños decirles que no a un montón de cosas y que crezcan sin saber lo que son y que luego eso pueda generarles una curiosidad y acaben en mundos de sustancias o mucho peor. Creo que es mucho mejor explicar y enseñar qué es y por qué se recomienda no hacer. Así que hoy voy a hacer el antivídeo. Hoy, y desde el principio del vídeo, os recomiendo que todo este tipo de cosas entendáis cómo funcionan y cómo son, no para utilizarlas, sino para que sepáis realmente por qué banean un montón de cuentas o qué prácticas arruinan literalmente cuentas para mandarlas a reroll, pero que sepáis que existen y sobre todo cómo funcionan y en algún caso si de verdad existe una forma eficiente de usarlas a tu favor. Así que en este vídeo tan especial que puede que no veáis de aquí a un tiempo y que puede que quite del canal o que me borren, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar en los comentarios qué es lo que creéis que es más arriesgado en Genshin Impact en este estilo de cosas. Gracias por apoyar el canal. Hay una bendición lunar al día, ya sabéis, solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita, que esto es muy importante. Ha habido gente que quiere reclamar la bendición y revisamos y no está suscrita con campanita, así que si no hay suscripción con campanita, ¡campanita! No hay bendición. Sigue habiendo skirks todavía para regalar, las poquitas que faltan, así que bienvenidos e invitados a los directos. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más. Y vamos con todo lo prohibido de Genshin Impact. Pues bien, vamos a empezar hablando de una cosa súper normal, que es gastar protogemas en resina. Yo hoy lo he hecho. Y básicamente esto la gente siempre dice, no. Pero creo que no hay ni un solo vídeo en internet que explique cómo funciona. Básicamente hoy lo voy a hacer con vosotros. Primero, porque no lo recomiendo. Segundo, para enseñarlo. Tercero, porque soy creador. Y cuarto, porque estoy subiendo a Aloy, porque hay un reto aquí de subir a Aloy triple corona nivel 90. Y debo gastar esta resina para que veáis la cantidad de protogemas que se pueden gastar. Lo primero es... una vez al día hubo una... bueno, en su momento hubo una funa Putupau porque al principio el juego dijo, bueno, sí recomendaría gastar una vez 60 protogemas en 60 puntos de resina, porque luego la segunda vez se puede hacer 6 veces por día. La segunda vez, como veis, son 100 protogemas, 60 de resina. Aquí lo vamos a canjear. Posteriormente... las siguientes son otra vez 100 y como veis ahí se pueden 6 veces al día. Yo ya hice 2. Como veis ahí la siguiente... pero a partir de aquí son 150 protos y posteriormente, que lo voy a hacer porque como os dije voy a gastar resina hoy, no en este vídeo, para que veáis cómo es, posteriormente son 200 protogemas. Esto que estoy haciendo en el vídeo es una barbaridad y como veis me acabo de gastar más de media multi y es el límite de resina que puedes gastar al día. Esto es la resina 6×6, 360 más de resina, aparte de los 200 diarios que puedes capear. Es más del doble de la resina que puede tener alguien e imagino que habrá gente muy pay to win que hace este tipo de cosas para conseguir más artefactos, más subida de personajes o más lo que sea, porque la gente puede hacer lo que quiera con su dinero. Conclusión de este primer punto y vamos con el siguiente punto. ¿Merece o no merece la pena? Yo diría que si eres una persona que... prácticamente te gastas algún pack de 100 al mes, es decir, la mayoría de gente que veis este vídeo no, capaz de gastarte al día esa resina en resina, o sea, esas protogemas en resina, capaz te puede rentar ese farmeo extra, pero el único que para mí es worth it es la primera, que es el de 60, o sea, el de 60, 50 protos me parece que son por 60 de resina. A partir de ahí el resto me parece totalmente inhumano, no lo recomiendo, la verdad, y yo solo lo voy a hacer por este reto, ya que la resina ahora la necesito pasado mañana de grabar este vídeo para el nuevo abismo, con lo cual estos días tengo que subir a Aloy contra reloj, ahora mismo está al 70 y demás. Ese es el primer punto. Segundo punto. El segundo punto es el tema del pase de batalla, que sabéis todos que en el pase de batalla se pueden gastar protogemas.
¿Es worth it o no es worth it? Aquí tú puedes gastar protogemas, como veis, para comprar niveles y terminar el pase de batalla. Aquí, al contrario que el tema de la resina y solo si sois muy ballenas, diría que esto no merece la pena en ningún caso por un motivo muy sencillo, y es que la experiencia que se puede conseguir calculada de aquí es casi para rellenar por versión 2 pases de batalla. Con lo cual, aunque vayas muy tarde y muy mal, hay oportunidad de llenar el pase de batalla en cualquier caso, y esto es solo para gente que paga muchísimo en el juego también y que por lo que sea se compró el pase a 2 días literalmente de acabar la versión y no lo completó y quiere rusheárselo por ansiedad. Es una solución que esto, por ejemplo, ya no lo recomiendo, a diferencia de las protogemas en resina, para un porcentaje muy pequeño de jugadores. Siguiente, el tirar por 4 estrellas o por armas en los banners, que es una cosa que los creadores siempre dijimos que no. Voy a explicar en qué situaciones recomendaría hacerlo y realmente cómo sería la forma de hacerlo, entre comillas, lo menos arriesgado posible, aunque siempre puede ser arriesgado. Número 1. Tener en cuenta que a veces se puede perder el 50-50 y a veces queréis algún personaje de 4 estrellas de un banner, aunque los 4 estrellas AC0, quitando a Chevreuse, son importantes en muchos casos tenerlos con constelaciones. Jansan AC0 es útil, pero si no tienes la AC2 que te da 30% de ataque más, o la C6 que te da daño infligido, Jansan es un soporte que está bastante bien y completa más equipos, pero los hay que hacen cosas similares. Entonces, ¿cuándo sí recomendaría hacer esto, a pesar de que el inicial es el no rotundo general para todos los jugadores? Pues bien, en el banner de armas, en vuestras cuentas, en la cuenta free to play, una cosa que me ha llevado tan lejos esa cuenta free to play y que seguramente pase todo el nuevo endgame, es que literalmente hay 3 o 4 armas promocionales en 5 años. Quizá os diría que el baremo sería como un solo arma, un intento de arma promocional por año, pero sí que diría que aquí no juguéis mucho al gacha, en el sentido de solo tirar por un arma, que las 2 armas del banner os renten. Es decir, si un arma no renta, como es el caso de este, que es el arma de Shinji, no tiréis por el arma de Skirk. Jugar a Skirk con la calamidad de Esu o con el arma de la forja de Fontaine. Pero si sois free to play una vez al año y las 2 armas os rentan y os sirven, sería una oportunidad quizás para tirar, si incluso las armas 4 estrellas también son útiles, como el Chifos, que sabéis que es increíblemente poderoso. Y luego, el tema de hacer como multis por las cosas 4 estrellas. En el banner de armas no lo recomiendo. Sé que muchos habéis tirado por el Chifos y además es un buen ejemplo este banner. No lo he puesto a propósito justo en el juego. No soy el feo para que justo en este momento hagamos la comparación y lo enseñe en el vídeo. Pero aquí, ¿cuándo recomendaría tirar? Pues bien, hay una situación concreta donde quizás sí puede venir bien tirar unas multis por el 4 estrellas hasta un punto sin arriesgar demasiado pity, demasiados deseos y mucho menos el 5 estrellas que no queréis. Lo primero es, cuando tenéis pity 0 y si perdéis el 50-50 para asegurar el siguiente personaje os pudiese rentar, quizás recomendaría que ir por los 4 estrellas a unas 30 o 40 tiradas, no más de ahí. Es arriesgado, pero podría llegar a ser worth it si sale ese 4 estrellas y dejáis adelantado pity para el siguiente personaje. El problema es la gente que se vuelve full ansias y empieza a tirar multis y llega hasta la tirada 60-70 muy arriesgado y que a veces sale early pity, y cuando haces eso suele salir early pity y fastidiarte, y encima no pierdes el 50-50 y sacas un personaje que no quieres, perdiste un casi pity completo o a lo mejor perdiste 40 deseos y encima tienes un personaje ahí que nunca vas a usar y que nunca vas a subir porque a lo mejor no lo quieres, no te combina y un largo etcétera. Entonces, en la situación de tener pity 0, de que se puede perder el 50-50 y no tienes asegurado, no pierdas el asegurado si lo tienes. No tienes la captura del resplandor porque perdiste 3 50-50 seguidos anteriormente, perdiendo también la captura del resplandor. Y a ese pity 0, pudiendo perder el 50-50, te podría venir bien perderlo. Está bien arriesgar unos casi 30-40 de pity por un 4 estrellas, pero no más. Eso sería lo suyo. Recordad el disclaimer del principio del vídeo. No recomiendo hacer esto, pero ya que estamos hablando en un vídeo donde vamos a exponer estas cosas, lo más arriesgado que recomendaría es hacer eso, pero no lo hagáis de base. Siempre dije que no se tira por 4 estrellas y si eres free to play, no se tira por armas. La situación sería algo así, pero te arriesgas un montón a perder muchos recursos súper valiosos. Siguiente punto. El tema del rate up y dejar de jugar. El punto parte de que siempre explicamos los creadores que el tema de dejar y volver a Genshin es lo más tóxico que hay. Es una relación de dependencia, como con las sustancias y con otras cosas muy graves, que literalmente para desintoxicarse hay que ir a centros de terapia, y no lo estoy diciendo en broma. Y también se asemeja mucho, para que lo entendáis en otras palabras, dejar y volver a Genshin es tener una relación tóxica. En el fondo todo el mundo sabe que eso es lo peor para tu vida, que no te va a aportar nada y que
debes salir de ahí. Pero hay mucha gente que no sabe, que salta entre gachas, que entró en el círculo, que es el típico que dice, no, yo controlo, yo sé lo que hago, y en verdad no lo sabe y está súper adicto a algún gacha o a varios y no deja de rotar entre uno y otro y deja de jugar y luego vuelve porque el FOMO y el marketing y llega Skirk y llega Mabuika, llega un personaje importante, luego lo deja otra temporada de 2 versiones porque está un poco más aburrido el juego, luego vuelve. Pues bien, señores, eso es lo que dijimos inicialmente. Ahora, dentro de eso, ¿cuál es la parte que se puede rescatar, el consejo o la explicación como en todo el resto de tips anteriores? Es que por lo menos hay una mecánica que se llama Rate Up, que explico en otro vídeo, que está por aquí, que hablo de los banners, que se puede aprovechar a tu favor, pero hay una forma de hacerlo mucho mejor. Y es que el Rate Up es en todos los gachas y sobre todo Genshin para reengancharte a jugar cuando llevas 3 meses sin tirar al banner o sin jugar y suele variar por ahí, no es un día exacto que mucha gente está diciendo ¡ay! Yo llevo 2 meses, 28 días, Phil, me estoy esperando 3 días para tirar para el Rate Up. No. Es algo aproximado y el cálculo exacto solo lo sabe Hoyoverse de forma interna en la programación de sus banners. Es una aproximada de 3 meses, pero puede ser 3 y medio, puede ser 2 y 20 días, no se sabe exactamente cuándo es. Pero esto hace que cuando dejas de tirar durante mucho tiempo o de jugar, que quieren reenganchar al juego y tienes una suerte desmedida para que el momento de la dopamina, del doradito o de me sale el personaje que quiero con 5 deseos, saco a Scary y pensé que no le iba a sacar, hace que otra vez vuelvas a jugar y tengas que subir el personaje y entrar en el bucle de la jugabilidad del gacha. Resumen. ¿Esto se puede aprovechar de alguna forma o el dejar y volver a Genshin tiene algo bueno? La realidad es que, bueno, aprovechas el Rate Up, pero la forma más sana de hacerlo sería no dejar definitivamente esto, el resto de cosas, hacer lo que queráis literalmente mientras entendáis lo que estáis haciendo, que esto es muy complicado y muy importante, pero sobre todo el Rate Up está comprobado que se activa igualmente aunque juegues, es decir, la cuestión es no tirar al banner, no dejar de jugar. Entonces, lo bueno no sería dejar de jugar por épocas, sino estar aunque sea haciendo lo mínimo de las diarias resina y evento, que no toma más de 15 minutos al día, y eso haría que al menos vayas acumulando recursos y el día que vuelvas a Genshin de forma ya seria para completar y dedicar horas y tires al banner, tires con muchos más recursos porque no perdiste ni los eventos, ni las diarias, ni los códigos de livestream y todo lo normal, y al menos, aunque solo dediques 10-15 minutos al día, que te cuesta menos que seguramente lo que tardes en ir al baño para hacer aguas mayores, para cagar, como se dice, básicamente vas a tener como por 10 más de deseos de lo que tendrías si entrases solo una vez cada 3-4 meses porque hype. Así que eso sería la parte rescatable de esa otra actitud o de esa otra tendencia que la gente suele usar. No imagines nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Siguiente. El tema de subir todos los personajes. Otra práctica casi prohibida que solimos comentar en la comunidad de los creadores es que subir a todos los personajes es malo y no beneficia. Aquí podéis ver que prácticamente a partir de esta línea tengo muchos personajes al 70, pero porque yo hago builds. Y claro, aquí ocurre un problema que además también abarca los problemas anteriores y los posteriores, que es la de señor de la pantalla, usted hace cosas pero luego dice que no lo hagamos. Y nosotros tenemos el meme de haz lo que digo, no lo que hago.
hago. Y mucha gente lo tiene como meme y no entiende el contexto. Os voy a contextualizar y de hecho esto es sumamente importante, aprender y entender lo que voy a comentar. Es cierto que no estamos en la misma posición, no a nivel chocas, no a nivel de ¡tú no estás en mi bracket!, sino a nivel de que nosotros tenemos una responsabilidad tanto de contenido como de entender el juego, como de llevar al límite los recursos, como de testear cosas, como de ser científicos a nivel de prueba, ensayo y error para aprender, para que luego de nuestras cagadas vosotros podáis aprender, es decir, para masticar y sintetizar un montón de datos importantes. ¿Qué significa eso? Que aunque veáis que recomendemos cosas y no las hagamos, no es válido el argumento de tú dices que lo hagamos pero tú no lo haces, porque en este caso no estamos en la misma posición. Nosotros tenemos una responsabilidad de contenido y vosotros no tenéis que hacer una build de Skirk el primer día. Podéis sacar a Skirk a lo mejor a mitad de la versión y construirla una semana después y a partir de ahí que ya sea operativa vuestra Skirk y no tenéis esa prisa. La prisa os la imponéis un poco por el FOMO y el hype y ya. Y un montón de factores más. Es decir, nosotros sí hacemos la de tirar algunas multis al banner porque a lo mejor algún arma nos puede solucionar o mejorar alguna cosa concreta o cosas así que puede hacer que todo en pos del beneficio, el contenido y sobre todo vosotros tengáis una ensalada de errores masticada para que no los cometáis. Y cuando os decimos algo es porque realmente si nosotros jugásemos en privado y no en público creando contenido, no lo hubiésemos hecho, solo lo hacemos para aprender qué es cada cosa. Y entre ello es lo de subir los personajes, además de lo de las multis de respeto y lo de calentarse y lo de las protos en resina y un montón de cosas. ¿Por qué no hay que subir todo? Porque vais a quedar sin recursos. Porque la única excusa para subir todo es el teatro y os diría que simplemente en vez de ir a la máxima dificultad nivel 10, ir directamente a la 8, no pasa nada si perdéis un poco de recursos, no es tan importante, no hay que hacer todos los teatros, algunos sí, otros no. Si el teatro os pide subir 1 o 2 personajes para la máxima dificultad, pues al 70 y sin equipar tampoco cuesta tanto, pero no subáis todo por defecto y mucho menos de no, yo por si acaso subo todo. Y yo ahora mismo si pudiese eliminar aquí personajes y que me vuelvan los deseos, lo haría. En esta cuenta, por ejemplo, sabéis que mi Raiden en esta cuenta es C1 y está desequipada y no la uso, yo la devolvería. Aquí está Raiden, aquí está sin equipar y aquí llevo una captura, pero vamos, yo devolvería esta Raiden y pillaría los deseos. Es decir, a la hora de subir todo, ¿realmente es algo súper prohibido que no se recomienda o tiene en el trasfondo algo bueno? Yo diría que no subáis todo, pero quizás sí que os enfoquéis en construir bien y tener versatilidad y más equipos. Es decir, ahora viene el nuevo endgame que te pide 3 equipos y no 2 como el abismo, con lo cual sigue que aumentar el construye 2 equipos muy bien a construye 3 equipos muy bien, pero ese nuevo endgame cambia cada versión y va a haber 3 bosses distintos que te va a pedir distintos equipos cada versión, con lo cual hay, digamos, un largo etcétera y un montón de disclaimers a esto de sube todo. Pero el resumen es, realmente subir todo no es worth it, pero sí hay que subir cosas de forma inteligente, cosas que sí ayuden a muchos equipos, cosas que sí te hagan formar muchas combinaciones y variaciones. Carries que sea lo más poderoso del juego, recomendaría subir si acaso 5 como muchísimo, teniendo en cuenta que el nuevo endgame pide 3, que serían literalmente Mavuika, Nibilet, Skirk, Arlequino, Varesa, que ya son 5, y por ahí si no tienes uno de ellos, pues Kinich cae por ahí también súper fuerte, Moalani cae por ahí, y luego ya más por debajo a la gente le suele gustar, pues eso, Gaming, Navia, Clorinde son un poco fuertes también y pueden entrar por ahí. Y hay que tener en cuenta que hay que subir cosas de forma inteligente. Sigue sin ser viable subir todo, literalmente. Sigue siendo totalmente inviable y sigue perjudicando las cuentas a un nivel extremo. Siguiente. Y ahora sí que vamos a ir con tema mods, servers privados y demás, que creo que mucha gente también está en este vídeo por ello. Os cuento, los editores pondrán por aquí vídeos de cómo se usan mods y de mods que te buscan cofres y tal, que son como muy curiosos y divertidos. Yo los he visto, la verdad, he probado alguno, no en mis cuentas porque no quiero arriesgar esto porque es para vosotros, pero os cuento qué hay con todo ello. Los mods, hay varias clases de mods, pero os voy a hablar de 3 principalmente porque son los, entre comillas, más útiles, y con esto, repito como al principio del vídeo, no recomiendo usarlos si os pueden banear la cuenta. Pero existen 3 principales y luego hay muchos. Están los de las skins, que muchos los usáis, conocéis y son los más populares. Y los de las skins básicamente tienen una pequeña restricción y es, mientras los juegues en privado en tu casa, se instalan de una forma que aunque Hoyoverse revise, porque no sé si lo sabéis, pero el launcher de Hoyoverse verifica continuamente los archivos para ver si no hay ningún archivo corrupto o modificado. En cuanto ven cualquier cosa mínima de este estilo te banean, porque ellos quieren tener una integridad 100% y un control
control máximo sobre las protogemas y vuestras cuentas. Pero bueno, la cuestión de las skins es que dentro de lo que cabe las han hecho muy bien para que Hoyoverse no lo detecte y se pueden usar, pero en privado, en vuestra partida, en vuestra casa. A la que de alguna forma hacéis streams con ellas, obviamente si sois unos creadores pequeños no pasa nada, pero a la que sois unos creadores medianos y tenéis un poco de repercusión, si utilizáis skins en streams y de alguna forma se puede encontrar vuestro UID, aunque no salga en la pantalla, pero se puede encontrar, tenéis un problema con Hoyoverse y he visto ya gente baneada con medias de 30-40 personas para arriba en stream y cosas así, por un lado. Por otro lado, las skins también, la restricción es que no juguéis en multijugador, porque en cuanto también hacéis como un check-in que hace Hoyoverse al entrar en multijugador, o si acaso cualquier otro jugador ve esa skin y os reporta y Hoyoverse entra a verificarlo, estáis baneadísimos. Así que las skins se pueden jugar en privado y mucha gente lo hace y nunca le ha pasado nada, pero tiene sus riesgos. Así que, de nuevo, no lo recomiendo, pero hay unos límites en los que mucha gente dice que durante años no ha tenido problemas. Luego, Autoclicker. ¿Qué es Autoclicker? Son unas aplicaciones que lo que hacen es pasar las historias de Genshin. Al principio había unos muy complejos que incluso adelantaban la velocidad de reproducción y hacían que las misiones pasaran más rápido. Hoyoverse los detectó rápido, los eliminó y baneó muchas cuentas. Y ahora hay autoclickers que no modifican la velocidad, pero que al menos te dejan la misión ahí en bucle para que tú hagas otra cosa y la misión se pase. ¿Cuál es la realidad? Que Hoyoverse tiene algún detector de patrones en el que ve que si aunque el autoclicker intente no ser detectado por un detector de patrones y que lo hace un robot, ve que por lo que sea detecta ese patrón, te banean la cuenta. De hecho, he conocido bastante gente que le han baneado la cuenta por usar autoclicker, solo autoclicker. Entonces, realidad, los autoclickers es una cosa que ahí sí que no recomendaría. Las skins tienen su vacío legal y mucha gente las usa y mucha gente no la ha pasado nada durante mucho tiempo hasta que pasa. Pero el autoclicker sí es un gran problema que no sé cómo narices lo hacen, imagino que a nivel programación, pero se detecta, a pesar de que haya patrones que tenga el autoclicker de intentar como parecer que es un humano haciendo cosas aleatorias y tal, se detectan y suele perjudicar mucho. Y lo último, los buscadores de cofres y de recursos, y vamos a hablar de los servers privados. Los buscadores de cofres son apps que también estaréis viendo por aquí, que básicamente es como una app superpuesta al propio Genshin que detecta el juego y te va enseñando con estas líneas dónde están los cofres para que los pilles. ¿Son worth it o son mejores, digamos, que el mapa interactivo? La verdad es que ligeramente sí. Porque el mapa interactivo es salir del juego, irte a una web y dar posicionamiento web a otra cosa distinta, y esto es integrado en el juego, que es lo que mucha gente dice que debería estar. A lo mejor no un buscador de cofres de esta forma, pero sí como mínimo una forma de saber cuántos cofres quedan por zona realista. Que es verdad que mucha gente dice, bueno, yo mismo en los vídeos, con los logros se puede comprobar ya, pero es los logros y luego buscar en foros cuál es el máximo de cofres porque el juego no te lo dice. A lo mejor un pequeño menú donde ponga, te falta una prueba contra reloj, 4 cofres y no sé qué historia en tal sitio, haría que la gente sí que los encontrase de una forma mucho más tranquila o lo hiciese de forma más natural. Así que, ¿los buscadores de cofres tienen riesgos? ¿Los recomiendo sí o no? Hay algunos, no los recomiendo porque os puede pasar de todo, pero está más cerca de las skins que del autoclicker. Me explico. Los buscadores de cofres hay algunos que son simplemente pantallas superpuestas que simplemente están leyendo el juego, como cuando los streamers tenemos el OBS para streamear o grabar un vídeo, es decir, no es un problema y ni siquiera interactúa con el juego. Pero hay algunos que sí que entran al código de juego y se puede banear. Entonces, los buscadores de cofres que están como en pantalla superpuesta y lo que leen es el gameplay y más o menos te enseñan dónde está el cofre, podría ser, pero diría que lo uséis alguna vez muy puntual, que no lo uséis todos los días y solo el día que queréis como sacar todos los malditos cofres, limpiar el mapa y luego olvidaros de eso en años literalmente. Porque si lo usáis de forma recurrente, de nuevo Hoyoverse tiene patrones, digamos, en la programación para detectar que de repente habéis ido en línea recta por un cofre sin sentido y que no es un vídeo de una ruta de cofres porque puede ser una buena excusa. Entonces tener cuidado porque de nuevo, al igual que el autoclicker, es raro, pero Hoyoverse puede detectar esto y he conocido gente que ha usado estas cosas y que han sido baneados. Por último, servers privados. Los servers privados no hay un riesgo de baneo porque no es usar vuestra cuenta como tal, es decir, no es que vayáis a perder vuestra cuenta. Los servers privados es simplemente tú unirte a un server privado que una persona está cargando, digamos, los datos de Genshin y que cargándolos en un servidor privado con su internet, con su ordenador, su servidor te permite entrar de alguna forma y principalmente se hace con las betas que se liquean de la siguiente versión. Spoiler, la beta de la 5.8 está liqueadísima y si indagas se puede encontrar o buscar. Yo no voy a poneros aquí links ni enseñaros cómo se hace
pero está en internet. Normalmente al principio suelen encontrarlas o suelen conseguirlas estos leakers que tendrán contactos o incluso directamente trabajan con Hoyoverse y es una fuente de marketing casi gratuita los leaks, porque sabéis que se expanden por el morbo de que son prohibidos, se expanden rapidísimo como si fuese un virus zombie mortal, y censurar el mortal, editores. Y básicamente es semi sencillo acceder de cualquier persona. ¿Cuál es el riesgo real de los servers privados? Que te hackean, porque la mayoría son byte. Cuando buscáis vídeos rarísimos de una cuenta rarísima en tailandés o ruso y demás, es básicamente gente que al final lo que va a hacer es entrar a tu PC, hackearte completo, dejarte inutilizado totalmente y perder ya no solo las cuentas de Genshin, el caché directamente que está vinculado a todas las contraseñas de todo lo que tengáis, incluido bancos y demás, que es muy, muy, muy peligroso y muy delicado. Pero si encontráis la manera, no voy a decir cómo, a través de ciertas personas, ciertos servers de Discord y de una forma muy concreta, podéis abrir un server vuestro a través de ciertas apps que de hecho están dedicadas y algunas programadas incluso para directamente Genshin Impact, como Grasscutter, que os sonará y es algo común, esto no os preocupéis, Grasscutter realmente es una cosa que es muy conocida en internet. Y uno es el server y otro distinto es recibir el paquete de datos de la beta, que también se puede encontrar y tienes que tener ciertos contactos. Entonces tú cargas esa beta en un server que incluso puedes tener tú si tienes buen internet y puedes jugar tú e invitar a tus amigos a que entren. Por último, las betas no es como jugar a Genshin, está todo como muy mal, artefactos predefinidos, no hay recursos y muchas de las cosas deben de hacerse por código, es decir, debes estudiar cómo funciona el código porque hay muchos códigos que se ponen en la consola, en lo que para vosotros es el chat para hablar entre amigos, ahí se pone código y en ese código modificas cosas del juego. Sé que esto es un poco como wow, pero no vais a ser más felices por hacer esto, solo vais a, digamos, cubrir la ansiedad que tenéis de probar la siguiente versión sin que salga de forma oficial. ¿Cuál es la realidad? Que no va a aportaros nada si no sois creadores. Si sois creadores y a lo mejor lo que queréis es pues entender alguna mecánica o alguna cosa importante pues para hacer un vídeo un poco antes o lo que sea, o cuando salgas a verlo, está bien. Pero como jugador promedio, realmente esto no os aporta mucho más porque no vais a hacer nada del otro mundo más que a lo mejor presumir con los amigos o grabar algún vídeo en alguna red que puede que se haga viral, pero enseguida Hoyoverse lo detecte por ahí y os tumbe, os cierre el vídeo o la cuenta. Pero esto existe. Y también hay servers privados donde están todos los banners y protogemas infinitas y la gente tira, pero pierde la gracia realmente de lo que es Genshin, porque al final los recursos cuestan y el esfuerzo en conseguirlos es lo que hace que la recompensa merezca la pena. En servers privados que a veces se juegan, y he visto también que no son de la beta ni leaks, sino son como el mismo juego pero con protogemas infinitas para no gastar dinero, realmente no se hacen populares porque la gente acaba abandonándolos, porque la gente se acaba aburriendo. Tira ahí 80.000, saca Scorch C6, le da un botón, rompe todo sin tener que construir nada y literalmente llega un punto que dice bueno, y se aburre y quiere una cuenta realmente con todo el sistema montado de Hoyoverse para que ese esfuerzo recompensa y el cofre, dopamina, lucecita, me pase un reto que todavía no podía, etcétera, realmente todo eso sea una cadena satisfactoria real que te dé una experiencia que sí sirva y que tu cerebro interprete como que existe, como que es una realidad. Lo otro se rompe. Pero lo otro también existe. Cuidado también con los virus y todo, pero existe. Poquito más, señores. En este vídeo os quería comentar acerca de, como digo, todas las prácticas y cosas prohibidas en la comunidad de las que nadie habla realmente. Que, como dije al principio y repetido 87 veces en el vídeo, me podéis poner un contador abajo de cuántas veces lo he dicho. No os recomiendo nada de esto, pero dentro de no recomendarlo, creo que es más sabio, más que decir que no, no, no y punto, hablar y explicar qué es cada cosa, qué hace, cuáles son los riesgos y consecuencias o qué pequeño beneficio puede llegar a tener. Y creo que la educación y el conocimiento es mucho más importante que directamente decir que no, prohibir cosas, porque la gente y sobre todo los niños así funcionan y funcionamos cuando éramos niños. Si le dices que no, va a querer hacer eso. No tires por las armas, que no. ¡Toma arma! Me tocó el arma de Shenhe, señor de la pantalla. Ahora voy a llorar porque no sé a quién ponérsela. Así que prefiero explicar las cosas y que la gente entienda y sepa qué es todo esto. Poquito más. Quien ha llegado hasta el final, ponerle en los comentarios, me hackearon para el algoritmo. Gracias, cuidaos mucho, tener muy buen día. Noche, miñi, y chaito.